Luis, pienso ir a Punta Cana hoy. ¿Hacia dónde queda? ¿Hacia dónde tengo que ir? Literalmente acá, al este, a Ok. este lado. ¿Y estamos? Ahorita estamos hacia acá, hacia Santo Domingo. Ok. No sé, de acá. Ok, para allá. Exactamente, del centro al este. Perfecto. Amigos, ahora sí estamos listos para recorrer lo que nos queda de Dominicana como se debe. Andamos el mapa en el pecho. Ya, Andamos el mapa, el solcito. El mapa en el RD. pecho, la palmera. Entonces ahora sí estoy bien ubicado. Ya sé perfectamente para no se dónde pierde irme. ya. Ya sabes hacia dónde es. Amanecimos con el equipo de Tairos Tattoo aquí en la habitación. Nada más y nada menos. Ahora sí, bichos, díganme si no estamos listos para recorrer esto como se debe. Hoy vamos a ir a un lugar que los dominicanos me han recomendado no visitar. No porque sea feo ni mucho menos, sino porque normalmente la gente va aquí y no sale de ahí. Solo explora este lugar de la República Dominicana. Es el lugar más famoso, más visitado de todo el Caribe. Imagínense que el año pasado la República rompió récord. Recibió más de 11 millones y medio de visitantes. Eso es una solo en República Dominicana. Como les decía, llegaron más de 11 millones y medio de personas aquí, un récord histórico, y de esa cantidad como 7 millones y medio fueron a Punta Cana. Entonces los dominicanos me decían, no vaya a Punta Cana, vaya a conocer otras zonas que tenemos. Entonces les ofrezco un trato. Voy a ir a Punta Cana porque hay que ir a conocer por qué todo el mundo ama este lugar. Es uno de los lugares con más hoteles todo incluido del mundo. Paradisiaco, espectacular. Pero también vamos a ir a visitar otras zonas espectaculares. Entonces tenemos un trato. Trato hecho. Ojo que esto ya se va poniendo poppy, esto ya se va poniendo fresa. Nos va dando una idea de lo que nos vamos a topar. Ya aquí vean el estilo, ya nos encontramos carritos de golf. De Santo Domingo a Punta Cana, que nosotros vamos por tierra, son unas 3 horas más o menos, pero hay aeropuerto en Punta Cana. Normalmente la gente va directo para allá. Vamos a tantear un mangucito aquí porque salimos muy temprano. No falla. No sabe como el del mercado, eso sí, pero está bueno. Y el quesito debe ser quesito dominicano porque en todo lado sabe bueno el queso aquí. Esta yo no me la sabía y es que aquí de camino está el río Chabón y aquí se grabó parte de Rambo. Amigos, Rambo, aquí en República Dominicana. Y parte de Anaconda también, debe ser bien salvaje para que hayan grabado eso por aquí. Mis tigres, que me acabo de dar cuenta que es tigre, no es tigres, es tigres. No sé si entienden la diferencia. Voy con dolor en el corazón. Quería visitar unos hoyos que hay aquí azules espectaculares, pero para uno que la entrada vale como 3 o 4 dólares, llevaba tiempo llegar ahí y no tenemos mucho tiempo. Y para el otro que se llegaba en carro, vale 90 dólares la entrada y no se puede entrar de una vez, hay que reservarlo y todo un protocolo, un tour y no sé qué. No, lástima, pero increíble que también hasta el agua que sale aquí, la tierra es azul. ¿Qué pasa en República Dominicana? Solo los reales recordarán al legendario Rubencito, que aparece en el primer video del canal. Este es uno de los barcitos que tiene el hotel. Obviamente hay que disfrutarlo todo. Entonces, ya que está incluido también, me pedí un café irlandés. Yo no sé qué tienen los irlandeses, pero Tienen sus códigos. tienen sus códigos, sus gustos violentos. Sé que es un café con whisky. Yo me fui mejor a la segura. ¡Diablo! Amigos, es un café caliente con whisky y arriba tiene como una crema batida, una crema chantilly, que es lo que ayuda un poco. Pero se imaginan tomarse un whisky caliente, amigos. Y con café. Directo al cerebro. Va a haber que ir a Irlanda. Acabo de ver algo muy impactante. Una culebra cruzó de lado a lado y nadie hizo nada. De hecho, el señor que nos lleva a la habitación nos dejó botados. ¿Es normal aquí o qué? Mis tigres, sean bienvenidos a esta su morada. Pasen adelante, por favor. Arrancamos. Uy, Dios mío. Esto incluye una pesa. Perfecto, para ir midiendo en tiempo real cuánto va comiendo. Espectacular. Tenemos por aquí el trono, un bañito de un tamaño decente. Aquí tenemos para guardar las cosas y además incluye una bata de gente rica, de gente con dinero. Tenemos un efecto de que no hay división. Un efecto de que si dejo la puerta del baño abierta, me ven haciendo el depósito.
Quiero que vean bien el tamaño de esta habitación, porque esta es una habitación premium. Era lo único que había disponible, amigos. $700 pagué por una noche aquí en Punta Cana, en esta habitación. Dios, por lo menos me hicieron un check-in premium, por decirlo así. Y además tenemos una carta de qué incluye ser un huésped premium. Estimado señor Christopher, reciba la más cálida bienvenida. Bueno, sí, normalmente me salto esa parte. Y dice que incluye check-in y check-out en una zona premium, atención personalizada premium, servicio a la habitación las 24 horas. Eso me gusta. Ahora en la madrugada pedimos comida, a ver si es cierto. Botella de cava a la llegada. ¿Cómo? Un momento. Botella. Bueno, peor es nada. Peor es nada. Se agradece, se agradece. Vamos a probarlo. Ay, ay, ay. En copa, porque hay que ir dejándolo corriente, amigos. Hay que ir dejándolo corriente atrás. Yo creo que eso ya no va a salir de mí. Pero bueno, salud. Vinito espumoso. Muy bien, se agradece. Además tenemos un postrecito de cortesía. Pero ¿y la cuchara dónde? Yo quiero dejarlo corriente atrás, se los juro. Pero me obligan. Chocolatito blanco. Una bola como de brownie, qué buena. ¿Y esto que parece papaya? Se lo recibo, se lo recibo. Se preocuparon por una bienvenida linda. Bueno, sigamos. Botella a la cava. Menú de almohadas. Buenas. Buenas. Señorita, una consulta. Aló. Sí, dígame. ¿Qué es un menú de almohadas? ¿Qué es? Un menú de almohadas. Ahora, Ni ella sabe, diablo. yo le voy a mandar a alguien para que le ayude. ¿Pero el menú está aquí en la habitación o tienen que traerlo? Se lo tienen que llevar. ¿Me lo trae, por favor? Sí. Gracias. Ok. Creo que hasta una llamada a mi ex tendría más amabilidad. Por Dios. Mientras esperamos nuestro menú de almohadas. Dice, todos los restaurantes a la carta están incluidos sin limitación de reservas. Acceso a la zona de hidroterapia. Eso suena bien. Salida tardía de la habitación sin cargo. Acceso gratuito a un parque acuático. Restaurante exclusivo para desayuno y almuerzo a la carta. Y acceso a una playa solo para adultos. Señores, ¡vámonos para allá! Me exalté. Ya casi vamos. Terminemos de ver la habitación Premium Deluxe. En el balconcito tenemos un jacuzzi. ¡Qué belleza! Vista a esta ciudad, porque en realidad este hotel es una ciudad. Tiene 2000 habitaciones. Todo lo que usted necesita lo puede comprar aquí mismo. Hasta relojes de lujo venden aquí. Relojes, colonias, zapatos, ropa. La comida está toda incluida. Como les decía, la idea es que usted no salga. Claro que sí, señoras y señores. Bar El Cielo. Bueno, eso está contradictorio. Esa nunca la había escuchado. Bar El Cielo. Solo para adultos. Nombre no ayuda. Da temor, más bien. Pasamos a recoger nuestra respectiva piñita colada. Esta es la piscina para adultos. Hay camitas, ranchitos por aquí, tuanis. Vamos a verificar la calidad de las bebidas etílicas. Mejor vamos a devolver la piña colada y vamos a ir a buscar la playa para adultos. Algo que sí o sí tenemos que darle a Punta Cana, esto no es debatible, es que es maravilloso. Vean esta arena blanca, vean el agua transparente. Vamos a tantearla, vamos a tantearla. Yo sé, yo entiendo que para un dominicano esto es totalmente normal. Para un dominicano esta es una playilla fea, porque tienen agua azul hasta en los ríos, aunque ustedes no lo crean, en serio. Uy, con este solcito, temperatura perfecta y además, ¿esto qué será? Seguridad. Visto desde el aire, son kilómetros de playas espectaculares. Por más que le ve el dron, no llegué al final. De aquí para allá todo es como un azul verdoso. Yo sé que no le llega a los talones a Cayo Arena, a aquel lugar espectacular que nos encontramos allá en medio de la nada. Pero es una playita muy linda, la verdad. No estoy tratando de defender Punta Cana, pero quiero encontrarle sentido. Quiero encontrarle sentido al pago que hice y a venir a encerrarse aquí. Ya entiendo mejor a los dominicanos. Entiendo la molestia de que el turista venga directamente a Punta Cana, no salga de aquí y crea que vino a República Dominicana. Lo entiendo. Porque estos hoteles están hechos justo para eso, para que usted no tenga que salir. Usted aquí tiene el gimnasio, área de entretenimiento.
¿Alguien se va a casar? ¿Qué diablos aquí? Hay área de entretenimiento para los niños, para adultos. Están todas las comidas. Es más un lugar para venir, descansar y abandonar la aventura. Usted no quiere aventuras, usted solo quiere acostarse y comer. Entonces, pues sí, no termina conociendo la República Dominicana. No puede ser, no puede ser. Fui timado. Resulta que aquí las playas son públicas. No puede haber una playa para adultos. No se le puede restringir el acceso a nadie. Según lo que entiendo, cuéntenme los dominicanos cómo funciona el acceso aquí a las playas. Si cualquier persona puede venir a la playa o no. Pero no existe tal cosa como una playa para adultos. Lo único que cambia es que aquí tenemos un barcito donde podemos pedir cosas para tomar en las sillitas aquí en la playa. Es impresionante, la verdad. Yo creo que yo nunca había estado en un hotel tan grande. 2000 habitaciones. Algo muy curioso es que me encontraba que en Punta Cana hay más de 90 hoteles, todo incluido, sin contar Airbnbs, villas y otras opciones. Si solo este tiene 2000, imagínense la cantidad de personas que trabajan aquí. Se dice que Punta Cana ni siquiera tiene temporada baja, que llega gente aquí los 365 días del año, que esto pasa full. Y debido a eso, mucha gente en la República Dominicana migra para acá y también vienen muchos haitianos. De hecho, que ahora que estuvimos en la frontera, un video que les recomiendo mucho que vayan a ver, vimos que hay unos permisos para trabajar cuando las empresas solicitan que las personas vengan a trabajar. Entonces, aquí trabaja también mucho haitiano, que ellos normalmente hacen los trabajos difíciles. Y hay una ciudad por aquí cerca que es donde viven, que leía que va creciendo a una manera desmedida, que ni siquiera han podido controlar el crecimiento porque se necesita tanta mano de obra que llega gente y van creando nuevos hospedajes así demasiado rápido. Este lugar es más grande que un centro comercial. Hay de todo, hay campos de golf, se puede ir a comprar relojes, diferentes marcas de relojes suizos, puede comprar ropa, diferente comida, lentes, hay entretenimiento, todo se encuentra aquí mismo. Esto es una ciudad. Ya no nos contestaron más, es tardísimo, no sé cuántas veces hemos pedido el menú de almohadas. Seguro somos los primeros que pedimos el menú de almohadas en años, calculo yo. Pero investigando, porque no me quería quedar con la duda, nuestra amiga la inteligencia artificial dice que uno puede pedir en un menú de almohadas una almohada suave, una firme, una media, una de plumas, una viscoelástica, una cervical, ortopédica, hipoalergénica, de látex o con aroma. Y que eso significa que es un hotel top, un hotel premium. Hubiera sido divertido pedirla. Algo sumamente importante, probablemente lo más importante en un hotel todo incluido, donde se pagaron 700. La alimentación, ¿qué nos dan? Caviar. ¿Qué se come aquí en desayuno, almuerzo y cena? Resulta que yo pagué una habitación premium. Entonces hay buffets premium, donde no puede ir alguien que no está en una habitación como esta. Entonces aquí van a ver ustedes un desayuno premium. Y estos restaurantes tienen la característica de que además del buffet premium, le dan a usted su menú para que usted pida a la carta comida recién hecha especialmente para usted. El tamaño de los buffets es una cosa impresionante. Hay comida hasta chocar con cerca, literalmente. Y aquí al otro lado igual, hasta chocar con cerca. Y son dos restaurantes separados. En la pura mañanita usted puede ir a buscar carne violenta, pesada, o puede venir a buscar mariscos. Pero esto es únicamente en los niveles premium. ¿Cuántas veces habré dicho premium en este video? Aquí les va algo muy triste de un ser básico como su servidor. Y es que venir un todo incluido no es tan rentable. Yo me como mi plátano, mi puré, mi pancito, queso, lo de siempre, no me pongo muy creativo. Incluso vean al bicho, huevo con tocineta. Estamos básicos. Y hay de todo, hay camarones con no sé qué, ensaladas con no sé qué, carnes con no sé qué. Pero si ustedes son creativos, vale la pena venir a deleitarse. Quise ponerme fino, tantear la carta de un desayuno. Y tenemos por aquí un croissant relleno. Tocineta y un huevito. Está bien, al menos ya no me siento tan básico viniendo en todo incluido a comer plátano maduro. Ahora van a ver un almuerzo a la carta premium. Este es un restaurante premium. No puede entrar cualquiera, solo se puede entrar con brazalete premium. Es un restaurante a la carta donde usted pide lo que se quiere comer y se lo preparan en el acto. No es buffet. Entonces yo me pedí unos angus que por dicha me avisaron que eran mini. Entonces me pedí otro platico, que este sí se ve más completico, que es un linguini con camarones hechos en el acto. Así que vamos a pegarle una tanteada. Angusito,
Creo que con lo que pagué me puedo poner crítico. Me puedo poner meticuloso. La carne muy normal. No sabe a Angus Premium. No está mal, pero a la carta hubiera esperado un buen cortecito. Este es como un puré de yuca. Este purecito está bueno. Nunca había probado la yuca así de esta manera en puré y viene como con queso. Bueno, rico. Ok, me gusta. Camaroncito tamaño familiar. Eso me gusta. Ahora vamos a ver el sabor. Recién hechito, calientico, una salsa de tomate bien hecha, con bastante salsa pesto. Y el camarón rico también, como al ajillo. Muy bien. Al ser a la carta, usted puede pedir los 3 tiempos: entrada, plato fuerte y postre. Así que vamos con el postrecito. Este es un 3 leches con algo de fresa. A ver qué tal. Es simplemente un pancito dulce, como con crema. No es 3 leches como el que nosotros conocemos, que viene bien mojadito. Y finalmente, este es un restaurante a la carta con reserva. Solo se puede cenar ahí reservando y está todo lleno durante no sé cuántos días. Eso fue un espacio que agarramos. Vamos a probar un restaurante mexicano en un hotel todo incluido de Punta Cana. A ver qué tal. La primera prueba que vamos a hacer es el guacamole. Punto vital e importante. Vamos a ver estas tortillitas con guacamole. Bien, aprobado por Chayán. Recuerden que está todo incluido, usted puede pedir sin límite. Arrancamos con una entradita de queso con chorizo. Ese queso pinta lindo. Belleza. Hay demasiada bulla, pero está sonando Chente Fernández. Puntos extra. Me gusta la presentación de los taquitos. Ojo los colores, pero me falta cebolla, me falta culantro. Lo único que tenemos aquí es un limoncito medio seco. A ver. 3 gotas le salieron. Le agregamos unos pedacitos de piña. Está medio pobre, pero a ver qué tal el sabor. Me quedo bebiendo. Vamos a darle el beneficio de la duda. Enchilada mexicana con queso gratinado oaxaqueño, salsa verde más o menos inexistente. Yo creí que era un plato hondo, no. Y vamos a tratar de ser decentes, amigos. Les he dicho que quiero dejar la corrientada. A veces hay que comportarse. No sé si están rellenos de atún, que me parecería muy raro, o que el pollo está como viejón. Sabe muy raro. Lo más alejado que he probado a una enchilada en mi vida. Vamos a probar las fajitas, que vienen en comal, tortillita de maíz. Aquí tenemos un extra de queso. Le podemos agregar repollito. Esta sí va agarrando una forma más linda. Guacamole, natillita para ir directo al baño. ¿Cómo le dicen a la natilla en República Dominicana? Cuéntenme ahí. Amigos, les cuento algo bien personal. Esta experiencia no ha sido nada buena. Y yo creo que no es culpa del lugar. Simplemente yo creo que hoy no es mi día. Definitivamente hoy no es mi día. He probado varias cosas que están como extrañas. Las bebidas que pedí antes. Aquí en la mesa de la par hay una persona ebria, enojada porque dice que es muy famoso y que cuidado yo lo voy a grabar o algo así. No está saliendo nada como yo esperaba. Vamos a probar esta belleza. Esta combinación sí quedó belleza. Esto simplemente lo quiero agregar en algún lugar para agradecerle a toda la gente que me recibió aquí en la República Dominicana de una manera tan linda. De verdad no tienen idea cuando yo empecé con todo esto. Si alguien me lo hubiera dicho, lo hubiera tachado de loco que yo fuera de mi país iba a tener personas que me iban a saludar, que me iban a recibir con cariño, con amor, que me iban a dar regalos. Todo eso está lleno de regalos. Gracias de verdad. Gracias de todo corazón, solo esperen buen contenido. Ese es mi compromiso, los llevo en el corazón, gracias. ¿Usted quiere salir? En cualquier parte del video. Bueno, usted y todos los que están aquí. Eso. Yo quiero que ustedes escuchen, pongan atención.
No hay desacato, amigos, no hay descontrol. Yo creo que vine al hotel más familiar de todo Punta Cana. Yo esperaba dominicanos, dembow, bachata, fiesta, 7 de la mañana con un mojito en la piscina. Pero fallé, amigos. Incluso podría decir que no me he topado ni un solo turista dominicano en todo el hotel. Salí a tantear, salí a probar la vida nocturna, pero ni ahí. Fui al casino, que no recomiendo en absoluto que lo hagan. Me fui a la discoteca. No había un alma. Yo creí que iban a estar bailando merenguito, bachatica. Nada. El mayor entretenimiento son los shows que hacen aquí en la noche para entretener a la gente en un anfiteatro que hay por aquí muy tuanis. Mis tigres, yo voy a dejar que sean ustedes los que decidan, que sean ustedes los que me digan si creen que vale la pena venir a Punta Cana a una noche en $700. Igualmente estuve viendo que la más barata estaba como en 500, la estándar, que no incluye cosas premium. Tampoco es demasiada la diferencia. Que sean ustedes los que decidan, ¿vale la pena? ¿No vale la pena? ¿Qué les pareció Punta Cana? De mi parte les puedo decir, entiendo a la gente que viene aquí que no quiere aventura, que simplemente quiere descansar, que quiere tirarse en una cama, tener la comida aquí a la mano, todas las cosas a la mano. Tal vez es gente cansada de trabajar. Vi muchísimo señor que quizás no tiene la energía para salir, pero definitivamente venir aquí no es venir a República Dominicana con todo lo que hemos visto hasta el momento. Y nos falta lo mejor, que me emociona demasiado. Vamos a ir donde ustedes me recomendaron que fuera a conocer esa otra parte exótica de la República Dominicana. Así que suscríbanse, estén muy pendientes porque sé que va a estar épico. Si lo que ya me he encontrado ha sido espectacular, va a estar épico. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que vino como a un retiro espiritual aquí en Punta Cana. Amigos, tuve el honor de ser invitado aquí a un podcast con Boli y con Luisín. Ay, ay, ay. Que lo admiro muchísimo. Gracias. Para que lo vayan a ver, ya casi lo van a encontrar ustedes sí. ahí. ¿En dónde lo pueden ver? En el Mañanero TV, Luisín Jiménez Podcast. En el Mañanero TV, para que lo vayan a ver. Tuvimos una charla muy interesante. Genial, tú eres genial, definitivamente. Queremos que nos invite a una de tus aventuras. Que nos Pero- vayamos de aventura. Sí, pero no tan lejos para allá, para Guinea, no. No que, tan sea la- más, que sea más cerquita. Más por aquí. Más por aquí. Que no haya tanta escala. Sí. Entonces, amigos, una charla que les recomiendo mucho que vayan a ver. Hablamos de emprender, de negocio, consejos de vida, Guay. de todo. Aprendimos mucho de ti. Aprendimos mucho de ti. Gracias, De yo tu también. grandeza y de el éxito y la humildad. Es una combinación que solamente tienen acceso los grandes. Imaginen ustedes nada más qué sabiduría. Así que se los recomiendo mucho. Gracias por la invitación y chao.